La lluvia caía en cortinas densas sobre la ciudad de Los Ángeles, mezclándose con las luces de neón y la penumbra de la noche. En medio de ese clima melancólico, Carmen, una mujer de 72 años, se encontraba en el umbral de un destino que jamás imaginó. Su mirada cargada de años y vivencias se perdía en el horizonte de recuerdos, mientras sus manos temblorosas se aferraban a una vieja bolsa de viaje, casi tan gastada como su alma. Carmen había llegado a este asilo, un edificio frío y lúgubre, en el que las paredes parecían susurrar historias de soledad y abandono. Apenas unos días antes, sus propios hijos, quienes alguna vez fueron su razón de ser, la habían dejado en este lugar argumentando que ya no podían cuidarla. El dolor se reflejaba en cada línea de su rostro, y en su interior se gestaba una tormenta de emociones que amenazaba con desbordarse en cualquier instante. «Mamá, ya es suficiente», exclamó su hija con una voz áspera, mientras empujaba a Carmen con indiferencia por la puerta principal del asilo. Carmen intentó protestar, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Apenas pudo murmurar: «Pero, ¿por qué? Yo siempre estuve aquí para ustedes». Su hijo, con mirada fría y distante, añadió sin titubear: «Ya no eres necesaria en nuestras vidas. Aquí tienes enfermeras y médicos que se ocuparán de ti. No llores». Mientras la puerta se cerraba tras ella, Carmen sintió que un pedazo de su corazón se rompía en silencio. La lluvia no era la única que caía esa noche. También lo hacían sus esperanzas, dejándola en un abismo de soledad. Cada paso que daba dentro del asilo era un eco de traición, un recordatorio de que la sangre que la unía a aquellos a quienes tanto había amado se había convertido en motivo de desprecio. En su modesta habitación, decorada con muebles desgastados y una ventana que apenas dejaba entrar la luz del amanecer, Carmen se sentó en la cama y cerró los ojos. Recordó los días dorados de su juventud en el pequeño pueblo de Guanajuato, cuando las risas y el calor familiar llenaban cada rincón. Esos tiempos, ahora tan lejanos, parecían pertenecer a otra vida, a un mundo en el que el amor incondicional era la norma y no la excepción. La soledad se hizo tangible en cada rincón del asilo. Las paredes frías y sin vida parecían burlarse de su pena. Carmen se levantó y caminó lentamente hacia la pequeña ventana, observando la lluvia como si en ella se encontrara la respuesta a sus preguntas. Fue entonces cuando una enfermera, de semblante cansado pero amable, se acercó para ofrecerle una manta. «Señora Carmen, ¿le gustaría que le trajera algo de comer?», preguntó la enfermera tratando de suavizar la atmósfera. «No, gracias», respondió Carmen con voz apagada. «Estoy bien así». La enfermera, notando la tristeza en sus ojos, no insistió. Sin embargo, en lo profundo de su mirada, Carmen pudo percibir un destello de compasión, un reflejo de la empatía que quizás algún día le devuelva a la vida un poco de calidez. Esa noche, mientras la lluvia seguía golpeando las ventanas del asilo, Carmen se acurrucó en una manta raída y dejó que los recuerdos inundaran su mente. Recordó el sonido de 1995, las risas en la cocina de su hogar, el aroma de las tortillas recién hechas y la voz de su madre contándole historias de héroes y leyendas mexicanas. Cada recuerdo era una daga de nostalgia, pero también un bálsamo que la recordaba a quién era realmente. En medio de ese torbellino emocional, Carmen se prometió a sí misma que, a pesar del dolor y la traición, nunca dejaría de luchar. La determinación se encendió en su interior, aunque sus huesos se sintieran frágiles y sus manos temblorosas. Sabía que el camino que se abría ante ella sería arduo, pero también comprendía que la verdadera fortaleza no reside en la juventud, sino en la capacidad de resistir cuando todo parece perdido. A la mañana siguiente, el sol se asomó tímidamente entre las nubes, iluminando con su luz dorada el pasillo del asilo. Carmen se despertó con una sensación de inquietud y una pizca de esperanza, como si el nuevo día le ofreciera una oportunidad para reescribir su destino. Se vistió con cuidado, eligiendo aquella blusa que alguna vez fue su favorita, y se dirigió al comedor, donde otras almas solitarias compartían un desayuno frío y mecánico.
Buenos días, señora Carmen, saludó una anciana en una mesa cercana, con una sonrisa forzada. ¿Cómo amaneció hoy? Carmen asintió levemente, pero en su interior, la tristeza seguía latente. El desayuno transcurrió en un silencio melancólico, interrumpido solo por el tintinear de cucharas contra los platos y el murmullo distante de conversaciones sin calor humano. Fue en ese preciso instante, mientras Carmen se servía un poco de avena, cuando la puerta del comedor se abrió de golpe. Un hombre de porte distinguido, con ojos que brillaban con una mezcla de determinación y nostalgia, irrumpió en la sala. Su presencia imponía respeto y curiosidad. Parecía ser alguien que no encajaba en la rutina del asilo. «Disculpen la interrupción», dijo con voz firme, «pero no pude evitar notar que hay una dama en este lugar que merece algo más que este olvido. ¿Se han preguntado acaso quién es la verdadera joya escondida de este asilo?» Los murmullos se alzaron entre los presentes, y todas las miradas se dirigieron hacia Carmen. Ella, sorprendida, bajó la mirada, sin comprender del todo lo que acababa de suceder. El hombre, que se presentó como Eduardo Villarreal, se acercó a ella con una sonrisa cálida y genuina. «Mi nombre es Eduardo Villarreal, y créame, señora Carmen, usted es mucho más que lo que esta institución le permite ver», dijo Eduardo con una voz que destilaba empatía y convicción. Carmen, con una mezcla de timidez y recelo, replicó: «Yo no sé de qué habla, joven. Soy solo una mujer mayor, olvidada por su propia familia». Eduardo se inclinó un poco hacia ella, sus ojos fijos en los de Carmen como si quisiera descifrar cada secreto oculto en su alma. «No, señora, usted es una mujer con una historia rica y profunda, y me pregunto por qué alguien tan extraordinario debería ser relegado a la sombra». Sus palabras resonaron en el silencio del comedor, como una promesa de algo mejor. Las palabras de Eduardo, tan inesperadas y cargadas de un sentimiento que Carmen no había experimentado en años, comenzaron a romper el muro de soledad que la envolvía. Por un breve instante, pudo sentir que quizás, después de tantos años de abandono, había alguien dispuesto a escucharla, a comprenderla y sobre todo a valorarla. Mientras el desayuno continuaba, Eduardo se dedicó a conversar con algunos de los residentes, indagando suavemente sobre sus vidas y compartiendo anécdotas propias. Sin embargo, su atención nunca se apartó demasiado de Carmen, como si de alguna forma ella fuera la pieza clave de un rompecabezas que él estaba decidido a armar. En una esquina del comedor, mientras el bullicio cotidiano se mezclaba con el murmullo de conversaciones, Eduardo se volvió hacia Carmen de nuevo. «¿Por qué está tan sola en este lugar, señora?», preguntó con suavidad, como si cada palabra fuera un intento de llegar al corazón de la mujer. Carmen, con los ojos llenos de lágrimas que amenazaban con desbordarse, respondió en voz baja: «Mis hijos, ellos me dejaron. Dijeron que no podían cuidarme, que ya no era parte de sus vidas. Me siento como una sombra, invisible en un mundo que me ha olvidado». Eduardo sintió una punzada de dolor en su propio corazón al escuchar esas palabras. Su mirada se volvió aún más intensa y con voz firme dijo: «Eso no es justo, señora Carmen. Nadie debería ser abandonado por aquellos a quienes amó. Usted merece ser recordada, ser celebrada, no relegada a la oscuridad». En ese preciso momento, algo en el ambiente cambió. La intensidad en la voz de Eduardo, la convicción en su mirada y la manera en que sus palabras parecían envolver a Carmen en un manto de esperanza, encendieron una chispa en el alma de la mujer. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió vista, escuchada y valorada. La lluvia había cesado, y un tenue rayo de sol se colaba por las ventanas del comedor, iluminando el rostro de Carmen con una luz dorada. Esa imagen, tan poética y llena de simbolismo, quedaría grabada en su memoria como el inicio de una transformación que aún no podía imaginarse. Eduardo, consciente de que cada palabra podía tener un impacto decisivo, concluyó aquella conversación con una propuesta que dejó a todos en suspenso. «Mañana me reuniré con usted para hablar más,
para conocer su historia. Quiero entender cada capítulo de su vida, porque estoy seguro de que en sus palabras hay lecciones que el mundo necesita escuchar. Carmen, con una mezcla de temor y esperanza, asintió lentamente, sin atreverse a pronunciar más palabras. Aquella promesa, tan simple y a la vez tan poderosa, sembró en su interior la semilla de una posible redención, de un futuro en el que el abandono podría transformarse en un renacer. Esa mañana, mientras el asilo despertaba y los residentes se preparaban para un nuevo día, Carmen se encontró a sí misma reflexionando sobre lo sucedido. La traición de sus hijos seguía hiriendo, pero algo en el encuentro con Eduardo le había mostrado que aún existía la posibilidad de ser amada, de ser comprendida. El dolor del pasado se entrelazaba con una esperanza incierta, y mientras caminaba por los pasillos del asilo, cada paso le recordaba que la vida, a pesar de sus crueldades, aún podía sorprenderla con giros inesperados. Las paredes grises del lugar parecían desvanecerse ante la fuerza de aquella nueva luz que comenzaba a brillar en su interior. La jornada avanzaba, y Carmen comprendía que, aunque el camino que le esperaba estuviera lleno de incertidumbre, ya no se sentía tan sola. Eduardo había abierto una puerta, y ella, con el corazón palpitante, estaba dispuesta a descubrir qué se escondía al otro lado. Un destino que, a pesar del abandono cruel, prometía revelar la verdadera fortaleza de una mujer que aún tenía mucho por ofrecer. Con esa determinación, Carmen decidió esperar el día siguiente, no con resignación, sino con la esperanza de que en ese nuevo amanecer se encontrarían las respuestas a sus silenciosas preguntas. Y en el fondo, a pesar del dolor, se atrevía a soñar que, tal vez, esa noche oscura de abandono marcaría el comienzo de una historia digna de ser contada. La aurora llegó con un resplandor tenue sobre el asilo, pintando de dorado las paredes, frías y deslucidas que habían sido testigo del abandono de Carmen la noche anterior. El ambiente estaba impregnado de una calma casi melancólica, cuando de pronto, el eco de unos pasos firmes interrumpió el silencio habitual de la institución. Los residentes, acostumbrados a la monotonía, alzaron la mirada expectantes, sintiendo en el aire una vibración que presagiaba el inicio de algo diferente. Eduardo Villarreal, un hombre de porte distinguido y mirada profunda, había vuelto al asilo. No era un visitante común. Su andar denotaba determinación y, al mismo tiempo, una sensibilidad oculta tras una fachada de seguridad. La luz del nuevo día resaltaba sus facciones marcadas y una leve cana en las sienes, señal del paso del tiempo que, lejos de restarle autoridad, lo dotaba de una dignidad inusual. Mientras se dirigía hacia el comedor, sus ojos se posaron nuevamente en Carmen, quien, aún con el recuerdo del dolor reciente, se esforzaba por encontrar consuelo en las rutinas del lugar. Con paso firme y sin vacilar, Eduardo se acercó a ella, interrumpiendo los murmullos y las miradas curiosas de los demás residentes. «Buenos días, señora Carmen», saludó con una voz suave pero cargada de convicción. «Espero que haya amanecido con el espíritu un poco más dispuesto a compartir sus recuerdos». Carmen, sorprendida por la familiaridad de la voz y la cercanía del hombre, levantó la vista con cautela. «Buenos días, señor». «¿Cómo se llama?», preguntó, tratando de ocultar la emoción que empezaba a burbujear en su interior. «Me llamo Eduardo Villarreal», respondió, extendiendo la mano en un gesto de cortesía. «Y debo confesar que desde ayer no puedo dejar de pensar en la fortaleza que se refleja en su mirada». El tono de Eduardo no era el de un mero donante o benefactor. Había en sus palabras una calidez y sinceridad que rompían con la rutina de indiferencia que solía imperar en el asilo. Carmen, aún con el corazón herido, sintió que sus viejas defensas comenzaban a derrumbarse ante aquel genuino interés. Con un gesto que mezclaba empatía y determinación, Eduardo invitó a Carmen a acompañarlo a un pequeño salón contiguo al comedor, un lugar donde las paredes, decoradas con fotografías de épocas pasadas, contaban historias de un México que él conocía bien. Allí, lejos de las miradas escrutadoras y del murmullo habitual, se permitieron un diálogo más íntimo.
Cuénteme, Carmen, dijo Eduardo sentándose frente a ella. ¿Cuál es la historia de esa mirada tan llena de vida y a la vez de dolor? Carmen, que durante años había guardado sus recuerdos como un tesoro doloroso, dudó por un instante. El ambiente, sin embargo, la alentaba a soltar las palabras que llevaba tanto tiempo encerradas. Yo nací en un pequeño pueblo en Guanajuato, comenzó, con voz temblorosa pero segura. Allí, las calles eran de tierra y las casas, coloridas como un arco iris. Mis días transcurrían entre el trabajo en el campo y las reuniones familiares, donde las risas y las canciones llenaban el aire. Pero también hubo sombras. Sombras que se cernían sobre nosotros, sombras que al final hicieron que mi propia familia olvidara lo que significa el amor incondicional. Eduardo asintió con comprensión, dejando que cada palabra de Carmen lo envolviera en un mar de emociones compartidas. Debe haber sido duro, comentó con tono empático, ver cómo aquellos que se supone te aman te abandonan. A veces el mundo nos enseña que la traición viene de los lugares más inesperados. La mirada de Carmen se volvió distante, como si reviviera cada instante doloroso de aquel pasado que nunca quiso olvidar. Sí, fue una traición, pero también un despertar, continuó ella, con una chispa de determinación en sus ojos. Aprendí que, aunque el dolor deje cicatrices, esas cicatrices también son la marca de nuestra supervivencia, de la fortaleza que nos empuja a seguir adelante. Eduardo, conmovido por la profundidad de sus palabras, se inclinó ligeramente hacia adelante. Usted tiene un don, Carmen, dijo con voz baja y firme. Ese don de transformar el sufrimiento en sabiduría. ¿Ha considerado alguna vez que sus experiencias podrían iluminar el camino de otros? La pregunta cayó en el aire con la fuerza de una revelación. Carmen permaneció en silencio, meditando sobre la idea de que su dolor podría convertirse en un faro para quienes atravesaran tormentas similares. En ese instante, la conexión entre ambos se volvió palpable. Una fusión de almas marcadas por la adversidad pero aún dispuestas a buscar la redención. Mientras la conversación se desarrollaba, Eduardo comenzó a compartir fragmentos de 1900, su propia historia, sin revelar aún todos los detalles que lo hacían tan enigmático. Yo también he conocido la soledad y el rechazo, confesó, con la mirada fija en el horizonte imaginario de su pasado. En mi juventud, fui víctima de una injusticia que me hizo cuestionar el valor de la familia y la confianza. Pero aprendí que a veces, las segundas oportunidades llegan de los lugares más insospechados. Carmen, sorprendida por la revelación, se animó a preguntar, ¿qué clase de injusticia? ¿Cómo pudo sobrellevar algo así? Eduardo sonrió tristemente, como si recordara un capítulo muy doloroso de su vida, pero decidió no profundizar en ese misterio en ese momento, prefiriendo dejar que las palabras se asienten en el ambiente sin desvelar todos sus secretos. Tal vez en el tiempo adecuado pueda contarle más, respondió con voz serena. Por ahora basta saber que cada cicatriz cuenta una historia, y la suya, señora Carmen, es un poema de resiliencia. La conversación se transformó en un intercambio de confidencias, donde cada palabra era un ladrillo en la construcción de una confianza mutua. Eduardo, con una ecuidad que mezclaba el misterio y la compasión, invitó a Carmen a recordar momentos de alegría que parecían haber quedado sepultados bajo el peso del abandono. ¿Recuerda usted las festividades en su pueblo?, preguntó Eduardo con entusiasmo, tratando de aligerar el ambiente. Dicen que en Guanajuato cada rincón vibra con la música, con el baile y con la esperanza de un nuevo amanecer. Los ojos de Carmen se iluminaron al recordar aquellas celebraciones, llenas de vida y color. Se le dibujó una sonrisa nostálgica, y por un momento el dolor se desvaneció, dejando paso a una calidez que parecía rescatarla del frío del presente. Sí, las fiestas patronales, los colores, los sabores, la música que te llenaba el alma, respondió, casi como si reviviera aquella época mágica. Aquellos eran tiempos en que el corazón latía al ritmo de la vida y la esperanza brotaba en cada esquina. Eduardo asintió,
sintiendo que en esas palabras se escondía la llave para reconstruir el espíritu de Carmen. Con voz suave y cargada de emoción, dijo: «Esa es la esencia que deseo rescatar en usted, Carmen. Esa fuerza que nace de las raíces de su tierra. Esa pasión que solo el verdadero amor puede encender. Imagínese por un momento que, lejos de este asilo, usted pudiera revivir esos días y compartir sus historias, sus tradiciones y esa inquebrantable fe en la vida». El ambiente en la sala se volvió casi mágico. Las palabras de Eduardo parecían pintar un futuro distinto. Un futuro en el que Carmen no sería solo una víctima del abandono, sino una guardiana de la sabiduría y la cultura de su tierra. La posibilidad de transformar su dolor en un legado inspirador se abría ante ella, como una puerta hacia un destino lleno de luz. Sin embargo, en medio de tanta esperanza, una pregunta inquietaba a Carmen. Con voz entrecortada, preguntó: «¿Por qué usted, señor Villarreal? ¿Qué le impulsa a interesarse tanto en mi historia?» Eduardo se quedó en silencio por unos instantes, sopesando la importancia de sus palabras. La sala parecía contener la respiración, esperando la respuesta que cambiaría el curso de aquella conexión naciente. «Le confieso, Carmen, que mi vida también ha estado marcada por la desilusión y el abandono», dijo finalmente, con una mirada que revelaba tanto la carga del pasado como la firme determinación de un hombre que había decidido redimirse. «Vi a quienes me rodeaban dar la espalda cuando más necesitaba ser escuchado, y juré no permitir que otros pasaran por esa soledad desgarradora. Usted, con su historia, representa una oportunidad para sanar viejas heridas y demostrar que la compasión puede renacer en los lugares más inesperados». Las palabras de Eduardo impactaron profundamente a Carmen. Era como si, en ese preciso instante, se abriera un puente entre dos almas marcadas por la adversidad. El dolor del pasado se suavizaba, dando paso a una renovada fe en la humanidad y en la posibilidad de un futuro distinto. La conversación continuó, y entre anécdotas y silencios cómplices, Eduardo y Carmen descubrieron que compartían más que simples historias de abandono. Había en ellos la sed de buscar redención, de encontrar en el dolor una chispa de esperanza. Con cada relato, la atmósfera se impregnaba de un aura casi sagrada, como si el asilo mismo se transformara en un santuario donde el alma encontraba refugio. Antes de despedirse, Eduardo se inclinó hacia Carmen y con voz baja y sincera le dijo: «Mañana deseo sentarme nuevamente con usted para conocer más a fondo su vida, sus alegrías y sus penas. Creo que en cada una de sus palabras se esconde un tesoro que el mundo merece conocer. No permita que el olvido borre la esencia de lo que es usted». Carmen, con el corazón palpitante y una mezcla de temor y anhelo, asintió lentamente. Esa promesa, cargada de significado, le dio a entender que no estaba sola en su lucha. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien se preocupaba genuinamente por rescatar lo mejor de ella. Cuando Eduardo se levantó para marcharse, la sala se llenó de un silencio reverente. Los residentes, que hasta ese momento habían observado la escena con escepticismo, comenzaron a murmurar entre sí como si presintieran que algo grande estaba por gestarse en sus vidas. Carmen, quedándose sola en aquel pequeño salón, se quedó mirando la puerta por la que Eduardo se había ido. Las palabras del hombre resonaban en su mente, y cada una de ellas parecía prometer un mañana distinto. La idea de contar su historia, de dejar que su voz se alzara y trascendiera el olvido, se transformaba en una llama tímida pero firme. Esa mañana, mientras el asilo despertaba y la rutina comenzaba a retomar su curso, Carmen se encontró a sí misma con la firme convicción de que, a pesar de la oscuridad del abandono, había surgido una luz inesperada en su camino. La figura de Eduardo, el hombre misterioso, se había convertido en la primera señal de que algo hermoso y redentor estaba por nacer. Con el sol ascendiendo en el horizonte y la esperanza renovándose en su interior, Carmen se preparó para enfrentar un nuevo día. Un día en el que las sombras del pasado se verían confrontadas por la promesa de un futuro
donde la soledad sería reemplazada por el cálido abrazo de la comprensión y la solidaridad. La jornada se cerraba, pero en el corazón de Carmen se había abierto una ventana hacia la posibilidad de una vida en la que, finalmente, ella no sería olvidada, sino celebrada por la riqueza de su historia y la fuerza de su espíritu. La mañana siguiente se presentó como un lienzo en blanco, listo para ser pintado con nuevos colores y emociones. El asilo aún se despertaba lentamente, pero en el ambiente se percibía una tensión distinta, una energía que presagiaba el inicio de un cambio trascendental. Carmen, envuelta en un manto de recuerdos y resquicios de un dolor pasado, se encontraba en la pequeña sala de estar del asilo, mirando por la ventana cómo los primeros rayos de sol desvanecían la penumbra de la noche. Eduardo había prometido volver esa mañana para conversar más a fondo sobre la vida de Carmen, y el eco de sus palabras seguía vibrando en su mente. Mientras ella se preparaba para el día, casi sin fuerzas, una leve esperanza comenzó a asomar, como la primera brizna de una planta que se niega a morir en medio del asfalto. El timbre de la puerta interrumpió sus pensamientos. Con cierta aprensión, Carmen se levantó y se dirigió hacia el recibidor donde la esperaba Eduardo, ya con su porte distinguido, pero ahora con una mirada aún más serena y decidida. «Buenos días, Carmen», saludó Eduardo, su voz impregnada de una calidez que contrastaba con el frío habitual del lugar. «Hoy quiero conocerte un poco más, si tú lo permites. Creo que cada capítulo de tu vida guarda una lección que el mundo necesita escuchar». Carmen, sintiendo un nudo en la garganta, apenas pudo asentir. La timidez y el miedo se mezclaban con una curiosa expectativa. «Claro, Eduardo», respondió con voz entrecortada. «No estoy segura de si mis recuerdos merecen ser contados, pero quizás sea hora de dejar que mi voz se libere». Con una sonrisa alentadora, Eduardo la invitó a sentarse en un pequeño salón decorado con retazos de la herencia mexicana, fotografías en sepia, artesanías y recuerdos de un México que parecía tan lejano y a la vez tan cercano a su corazón. «Mira, Carmen», comenzó Eduardo mientras acomodaba un par de sillas, «he notado en ti algo que trasciende la tristeza. Hay una chispa, una historia de amor, lucha y esperanza que merecería ser compartida. No quiero que pienses en esto como una simple charla, sino como el inicio de algo nuevo, algo que te haga sentir viva y valorada». Carmen se recostó en la silla, dejando que las palabras de Eduardo se filtraran en ella. Con la mirada perdida en una antigua fotografía de su pueblo, comenzó a relatar. «Nací en un rincón humilde de Guanajuato, donde las calles empedradas y los mercados llenos de vida eran mi universo. Recuerdo las fiestas patronales, las risas en familia, y cómo a pesar de la pobreza siempre había abundancia en el corazón de la gente. Pero el destino, cruel y caprichoso, decidió llevarme por caminos solitarios». Eduardo la escuchaba atentamente, asintiendo en silencio y dejando que cada palabra encontrara su eco en su alma. La atmósfera se volvía casi sagrada, como si en ese pequeño salón se tejiera una alianza entre el pasado y el futuro, entre el dolor y la redención. «Tus palabras me conmueven, Carmen», comentó Eduardo con voz suave. «Es evidente que la vida te ha forjado en el fuego de la adversidad, y aún así, en tu relato percibo la resiliencia de un espíritu indomable. ¿Te has imaginado alguna vez que tus vivencias puedan iluminar el camino de otros?» Carmen bajó la mirada, sintiendo el peso de las lágrimas no derramadas. Su voz tembló al responder. «Nunca pensé que alguien quisiera oírme, que mis recuerdos pudieran servir de algo. Siempre me han dicho que la vejez es un despojo del tiempo, pero en mis entrañas sé que aún hay historias que merecen ser contadas». Eduardo sonrió, transmitiendo la seguridad de quien entiende que cada vida, por compleja que parezca, posee un valor inigualable. «Hoy vengo a hacerte una propuesta, Carmen». Se hizo una pausa, dejando que la tensión llenara la sala. «Yo quiero que formes parte de mi familia, no como una invitada pasajera, sino como una compañera, una mentora,
y sobre todo como la protagonista de una nueva etapa en tu vida. ¿Qué dices? ¿Te animas a emprender un viaje hacia un nuevo destino? Las palabras de Eduardo cayeron sobre Carmen como un torrente inesperado. Durante años, la soledad y el abandono habían sido sus únicos compañeros. La idea de pertenecer a una familia, de ser querida y valorada, parecía un sueño inalcanzable. Sin embargo, algo en la voz sincera de Eduardo despertaba en ella la posibilidad de un futuro distinto. ¿Estás diciendo que...? Preguntó Carmen con una mezcla de incredulidad y anhelo. Sí, Carmen, respondió Eduardo con firmeza, inclinándose ligeramente hacia ella. Quiero que vengas a vivir conmigo, a un lugar donde se celebre la vida, donde cada día sea una oportunidad para renacer. Aquí no eres solo una mujer mayor, eres una portadora de historias, una maestra de la vida. Tú mereces ser tratada con el respeto y la dignidad que siempre te han sido negados. La propuesta resonó en el silencio del salón. Carmen sintió cómo su corazón latía con fuerza, recordándole que, a pesar de las heridas, aún era capaz de soñar. Pero la voz de la cautela también se alzó en su interior. «Eduardo, ¿por qué yo?», preguntó ella, con la voz llena de dudas y recelo. «Después de todo lo que he vivido, ¿cómo es posible que ahora alguien quiera rescatarme? ¿No es acaso un truco del destino para jugar con mi esperanza?». Eduardo tomó sus manos con delicadeza, buscando transmitirle seguridad con el contacto. «No es truco, Carmen», aseguró. «Yo mismo he conocido el abandono, la traición de aquellos en quienes confié. Pero también he aprendido que la vida, a pesar de sus giros amargos, nos regala segundas oportunidades. Yo veo en ti no solo la historia de un pasado doloroso, sino la promesa de un futuro lleno de luz. Tú puedes ser el faro que ilumine el camino de muchos, y a cambio, yo deseo ser parte de tu camino hacia la sanación». Las palabras de Eduardo, cargadas de emoción y sinceridad, comenzaron a desmoronar los muros que Carmen había levantado a lo largo de los años. En sus ojos se reflejaba la posibilidad de un nuevo comienzo, de una vida en la que no sería olvidada, sino celebrada por su fortaleza y sabiduría. El salón quedó en silencio mientras el peso de la propuesta se asentaba en el aire. Carmen cerró los ojos por un momento, dejando que la voz de su corazón hablara con mayor claridad. Recordó las noches en las que solía soñar con un mañana diferente, cuando la esperanza aún no había sido sofocada por el desaliento. Con el alma tambaleante pero decidida, finalmente alzó la mirada para encontrarse con la de Eduardo. «Eduardo», dijo con voz firme, pero temblorosa, «si me permites, quiero intentarlo. Quiero dejar atrás el dolor de ser olvidada y abrir mi corazón a la posibilidad de ser parte de algo real. Si tú crees en mí, yo también quiero creer en un nuevo destino». La declaración de Carmen fue como el estallido de un rayo de sol en medio de una tormenta. Eduardo sonrió con alivio y gratitud, y sus ojos brillaron con lágrimas contenidas. «Gracias, Carmen. No te prometo que será un camino sin obstáculos, pero sí te aseguro que caminaremos juntos. Juntos descubriremos que, a pesar de las heridas del pasado, la vida nos regala la oportunidad de escribir nuevos capítulos llenos de amor y esperanza». En ese instante, mientras las palabras flotaban en el aire y la luz del amanecer se intensificaba, el destino de Carmen parecía tomar un rumbo inesperado. La invitación de Eduardo no solo representaba un cambio físico, sino la posibilidad de una transformación interna, la oportunidad de sanar viejas cicatrices y de abrazar la vida con renovada pasión. Los residentes del asilo, que hasta ese momento habían sido espectadores de la rutina diaria, comenzaron a notar la diferencia. Las miradas se suavizaban, las sonrisas tímidas emergían, y la atmósfera se impregnaba de una sutil esperanza. Para muchos, ver a Carmen alzarse y aceptar la invitación de Eduardo era un recordatorio de que, incluso en la vejez, el corazón puede volver a latir con fuerza, y el alma puede encontrar razones para brillar. Antes de despedirse, Eduardo se acercó nuevamente a Carmen y le susurró:
Mañana te llevaré a conocer el lugar donde vivirás. Es un refugio lleno de recuerdos, pero también de nuevas oportunidades. Quiero que sientas que cada rincón de ese hogar está hecho para recordarte lo valiosa que eres. Carmen, con la mirada fija en el horizonte, respondió con una determinación que sorprendió hasta a ella misma. Estoy lista, Eduardo. Estoy lista para abrir mi corazón a lo desconocido, para recuperar lo que se me arrebató y para ser parte de una historia que aún tiene tanto por contar. Con ese compromiso silencioso, se selló el inicio de una travesía que prometía transformar no solo la vida de Carmen, sino también la de aquellos que, como ella, habían sido relegados al olvido. La invitación de Eduardo era más que una oferta. Era un llamado a la vida, una oportunidad para renacer y para demostrar que, a pesar de los giros amargos del destino, el amor y la esperanza pueden surgir de las cenizas. Mientras Eduardo se retiraba para preparar los detalles del nuevo destino, Carmen se quedó en el salón, abrazando la idea de un mañana lleno de posibilidades. La sensación de pertenencia comenzaba a asomar tímidamente, y en cada latido de 1900, su corazón se escuchaba la promesa de un futuro en el que, finalmente, ella sería la protagonista de su propia historia. Los días en la casa de don Jaime transcurrían con una extraña rutina, en la que Valeria se debatía entre la incomodidad de su trabajo y la creciente curiosidad por el hombre al que cuidaba. Era un anciano de rostro severo, con una expresión de amargura incrustada en cada arruga. Pero a veces, cuando Valeria hablaba con él, aunque no respondiera, tenía la sensación de que su respiración cambiaba, como si en algún rincón de su ser aún estuviera consciente de lo que ocurría a su alrededor. Pero esa tarde, cuando Valeria entró en la habitación para cambiarle la ropa, sintió algo distinto. El ambiente estaba más pesado, y el sonido de la respiración de don Jaime era diferente, más entrecortado. Se acercó con cautela, y con una mezcla de miedo y determinación, tocó suavemente su brazo. «Don Jaime», murmuró esperando una reacción. De pronto, algo inesperado sucedió. Los dedos del anciano se movieron ligeramente. Fue un gesto mínimo, casi imperceptible, pero suficiente para hacer que el corazón de Valeria se acelerara. «¿Me escuchó?», susurró con incredulidad. La enfermera que pasaba en ese momento por el pasillo la vio y se acercó rápidamente. «¿Qué pasa?», preguntó con el ceño fruncido. «Creo que se movió. Sus dedos los vi moverse», respondió Valeria con emoción contenida. La enfermera la miró con escepticismo y se acercó a revisar los signos vitales del anciano. Luego suspiró y negó con la cabeza. «No te hagas ilusiones. A veces los músculos reaccionan por reflejo, pero eso no significa que esté despertando». Valeria apretó los labios frustrada. Algo en su interior le decía que no había sido solo un reflejo. Había sentido la intención en ese ligero movimiento, pero no insistió, sabiendo que no tenía pruebas más que su propia intuición. Más tarde, mientras acomodaba la habitación, vio un álbum de fotos en el buró junto a la cama. Hasta ahora no se había atrevido a tocar nada personal, pero esa vez la curiosidad fue más fuerte. Lo tomó con cuidado y comenzó a hojearlo. Las primeras fotos mostraban a un joven elegante, de porte distinguido. En algunas imágenes aparecía acompañado de una hermosa mujer de sonrisa radiante. En otras, con un niño pequeño, que debía ser su hijo. Valeria frunció el ceño. ¿Dónde estaban esas personas ahora? ¿Por qué un hombre que había tenido una familia terminaba solo en una cama, sin que nadie lo visitara? Entonces sintió una extraña presencia. Levantó la mirada y se quedó helada. Los ojos de don Jaime estaban abiertos. No completamente, pero lo suficiente para que un escalofrío recorriera su espalda. El anciano la miraba con una intensidad que la dejó sin aliento. No podía hablar, pero sus pupilas reflejaban algo que Valeria no supo interpretar. ¿Dolor? ¿Súplica? ¿Rabia? Antes de que pudiera reaccionar, los párpados del hombre se cerraron de nuevo, como si aquel instante nunca hubiera ocurrido. Valeria se quedó de pie, con el álbum apretado entre las manos,
sintiendo que algo dentro de aquella casa estaba a punto de cambiar para siempre. La noche caía lentamente sobre la mansión de don Jaime. Valeria no podía quitarse de la cabeza lo que había visto esa tarde, los ojos del anciano abiertos, su mirada intensa y la sensación de que él había tratado de decirle algo sin palabras. A pesar del escepticismo de la enfermera y la indiferencia del personal, Valeria sentía que lo que había presenciado no era una simple reacción involuntaria. Inquieta, se dirigió a la cocina a tomar un vaso de agua. Mientras bebía, escuchó voces apagadas provenientes del despacho de Salvador, el administrador de la casa. Se detuvo pegándose discretamente a la pared para escuchar mejor. «No hay de qué preocuparse», dijo Salvador en un tono confiado. «El testamento sigue igual, y mientras él siga en ese estado todo está bajo control». «¿Y si despierta?», preguntó otra voz más aguda, que Valeria reconoció como la de Sofía, la hija de don Jaime. «No lo hará, los médicos fueron claros. Está en estado vegetativo, no hay actividad cerebral significativa». «Aún así, no quiero riesgos», insistió Sofía con frialdad. «Si hay algún cambio, me avisas de inmediato». Valeria sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Testamento? ¿No quiero riesgos? ¿Qué estaba ocurriendo realmente en esa casa? Decidió regresar al cuarto de don Jaime, sintiendo la urgencia de estar cerca de él. Cuando entró, se sorprendió al ver a Daniel, el jardinero de confianza del anciano, de pie junto a la cama, observándolo con una mezcla de tristeza y lealtad. «¿Qué haces aquí?», susurró Valeria. Daniel giró lentamente la cabeza, y en su expresión había algo que la inquietó. «Yo podría preguntarte lo mismo. Acabo de escuchar a Salvador y a Sofía hablando sobre el testamento. Algo no me cuadra», admitió Valeria en voz baja. Daniel bajó la mirada y suspiró. «Ese hombre», dijo señalando a don Jaime, «fue alguien muy poderoso. Pero el dinero saca lo peor de las personas, y su propia familia lo ha traicionado». «¿Qué sabes? Dímelo, por favor». Daniel dudó por un momento, pero luego asintió. «Jaime Montenegro no siempre fue este hombre, postrado en una cama. Fue un empresario brillante, generoso con quienes realmente lo merecían, pero demasiado confiado con su propia sangre. Hace años, Sofía y su esposo comenzaron a mover influencias para quedarse con su fortuna. Lo aislaron, lo manipularon, hasta que finalmente ocurrió lo inesperado». Valeria tragó saliva. «¿A qué te refieres?». «Jaime sufrió un accidente, cayó por las escaleras de la mansión. Pero hay quienes dicen que no fue un accidente en absoluto. Desde entonces, ha estado así». Valeria sintió que su corazón latía con fuerza. «¿Y tú? ¿Por qué sigues aquí?». «Porque no confío en ellos. Y porque don Jaime siempre fue bueno conmigo. No puedo abandonarlo». Un silencio denso se instaló en la habitación. Ambos miraron al anciano, su respiración pausada y su rostro sereno. «No sé cómo, pero él trató de comunicarse conmigo hoy», confesó Valeria. «No creo que esté tan desconectado del mundo como dicen». Daniel la miró con sorpresa. «Si eso es cierto, entonces él corre peligro». De repente un sonido interrumpió la conversación. La puerta se abrió de golpe y Sofía entró con una sonrisa forzada. «Vaya, qué dedicados están ustedes dos», dijo con una dulzura fingida. «Pero creo que mi padre necesita descansar». Valeria sintió un nudo en el estómago. Había algo en la forma en que Sofía los miraba que le heló la sangre. Daniel asintió y salió de la habitación sin discutir. Valeria lo siguió, pero antes de cerrar la puerta, lanzó una última mirada a don Jaime. Él tenía los ojos entreabiertos, y por primera vez, Valeria sintió que el miedo se mezclaba con una certeza aterradora. Jaime Montenegro estaba atrapado dentro de su propio cuerpo, y alguien quería asegurarse de que nunca despertara. La casa estaba en silencio, pero Valeria sentía el ruido ensordecedor de sus pensamientos. No podía dormir. Lo que había escuchado esa noche entre Salvador y Sofía seguía retumbando en Mínemes su cabeza como una advertencia.
Algo terrible estaba ocurriendo en esa mansión, y don Jaime era la víctima principal. Se levantó de la cama con cautela, evitando hacer ruido. No podía ignorar su intuición. Tomó su bata y salió al pasillo en dirección a la habitación de don Jaime. Cuando llegó, la puerta estaba entreabierta. Contuvo la respiración antes de empujarla suavemente. El anciano seguía en la misma posición de siempre, pero Valeria sintió un escalofrío recorrerle la piel. Sus ojos estaban abiertos, fijos en el techo. «Don Jaime», susurró mientras se acercaba. Los ojos del anciano pestañearon lentamente. Valeria sintió un nudo en la garganta. Algo dentro de ella le decía que él entendía cada palabra. «Sé que puede escucharme. Sé que está ahí dentro». El anciano pareció estremecerse levemente. En ese momento, un ruido en el pasillo la hizo girarse rápidamente. Se escondió detrás de la puerta y observó por la rendija. Salvador cruzaba el corredor con una carpeta en la mano, con una expresión tensa. Valeria esperó hasta que desapareciera y, sin pensarlo 2 veces, decidió seguirlo. Un hallazgo inesperado. Salvador bajó las escaleras y entró a su despacho, cerrando la puerta tras de sí. Valeria se acercó en puntillas y pegó la oreja contra la madera. «Mañana lo firmamos y cerramos el asunto», dijo Salvador en voz baja. «Más vale que así sea», respondió Sofía con su tono frío habitual. «No quiero más problemas». «Tranquila. Sin testigos, nadie podrá reclamar nada». El sonido de papeles siendo manipulados hizo que Valeria sintiera un vuelco en el estómago. Estaban planeando algo con el testamento de don Jaime. Esperó hasta que el pasillo quedó en completo silencio, y cuando estuvo segura de que nadie la veía, giró la perilla del despacho con cuidado. La puerta no estaba cerrada con llave. Entró rápidamente y fue directo al escritorio. Sus ojos recorrieron los documentos esparcidos sobre la madera. Había un testamento abierto, con varias modificaciones resaltadas. Su corazón se aceleró al leer lo que estaba escrito. «Declaro que mis bienes pasarán a manos de mi hija Sofía Montenegro y su esposo, quedando anuladas todas las disposiciones anteriores». Valeria sintió la sangre hervirle. Estaban falsificando la voluntad de don Jaime. Antes de que pudiera reaccionar, un crujido la hizo girar bruscamente. «¿Qué haces aquí?». La voz de Salvador la paralizó. El hombre la miraba desde la puerta con una expresión dura, su mandíbula apretada. «Yo...». Valeria intentó encontrar una excusa, pero sus manos temblorosas la delataban. Salvador cerró la puerta detrás de él y caminó lentamente hacia ella. «Mira, niña, no te metas donde no te llaman. Hay cosas que no entiendes». «Lo que entiendo es que están robándole todo a don Jaime», espetó Valeria con furia. El rostro de Salvador se endureció. «Él ya no necesita nada. Pero sigue vivo. Y yo sé que está consciente». Los ojos de Salvador brillaron con una mezcla de burla y amenaza. «¿Y quién te va a creer? ¿Tienes pruebas?». Valeria sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sabía que, sin evidencia, su palabra no valía nada contra ellos. Salvador se inclinó hacia ella, hablando en un tono bajo y peligroso. «Escucha bien, muchacha. Si quieres seguir aquí, cierra la boca y haz tu trabajo». Valeria sintió un nudo en la garganta. Salvador le sostuvo la mirada por unos segundos más, antes de salir de la habitación, dejando claro que aquello no había sido una simple advertencia. Se quedó allí, sintiendo que el aire en la habitación se volvía más pesado. Una decisión arriesgada no podía quedarse de brazos cruzados. Regresó a la habitación de don Jaime con el testamento en la cabeza. Lo observó con el corazón latiéndole con fuerza. «Señor Montenegro, no sé si podrá ayudarme, pero necesito saber la verdad». El anciano pestañeó lentamente. «Si realmente me escucha, si de verdad entiende lo que digo, necesito que me dé una señal». El silencio se alargó por unos segundos. Y entonces ocurrió. La mano de don Jaime, aquella que no se había movido en meses, se crispó levemente sobre la sábana. Valeria contuvo el aliento. Era cierto. Él estaba atrapado dentro de su cuerpo,
Se inclinó sobre él con la voz temblorosa. «Voy a ayudarlo, se lo prometo». Pero ahora, más que nunca, sabía que estaba corriendo un peligro real. Valeria sentía el pulso acelerado mientras se alejaba de la habitación de don Jaime. Ya no había dudas. Él estaba consciente, atrapado en su propio cuerpo, obligado a ver cómo su hija y su yerno se apropiaban de todo lo que era suyo. El miedo intentó apoderarse de ella, pero lo apartó de inmediato. No podía rendirse. Si no hacía algo pronto, ese testamento fraudulento se firmaría, y entonces don Jaime perdería cualquier oportunidad de justicia. Tomó una decisión. Necesitaba pruebas, un plan desesperado. Valeria pasó el día fingiendo normalidad. Sirvió el desayuno a Sofía y a Salvador con una sonrisa forzada, escuchó sus conversaciones con atención y notó algo que le heló la sangre. Esa misma tarde vendría un notario para firmar los documentos. No tenía tiempo que perder. Esperó a que todos estuvieran ocupados y volvió a entrar al despacho de Salvador. Sabía que el testamento falso estaba ahí. Se movió rápido, revisando los cajones con manos temblorosas hasta encontrarlo. Lo sacó con cuidado, pero en cuanto lo tuvo en sus manos, la puerta se abrió de golpe. ¿Buscando algo? Era Sofía. Valeria sintió que el suelo se le movía bajo los pies. Sofía la miró con frialdad antes de cerrar la puerta detrás de ella. Sabía que eras un problema desde el primer día. Valeria tragó saliva. ¿Qué están haciendo con don Jaime?, preguntó, intentando sonar firme. Sofía soltó una carcajada seca. ¿Qué crees? Estamos asegurándonos de que todo quede en las manos correctas. Le están robando. Y dime, ¿qué vas a hacer al respecto? Sofía cruzó los brazos, desafiante. ¿Llamar a la policía? ¿A quién? ¿Crees que van a creerle? Valeria no respondió. Sofía sonrió con superioridad. No eres nadie, niña. Solo una empleada. Valeria sintió la rabia encenderse en su pecho, pero supo que no era el momento de actuar impulsivamente. Entonces supongo que no te importará si revisan esos papeles. Sofía dejó de sonreír. Valeria sostuvo el testamento con fuerza. Yo haría lo que digo. Sofía se quedó en silencio unos segundos, y luego su expresión cambió a una de calma inquietante. Eres más astuta de lo que pareces, pero también ingenua. Antes de que Valeria pudiera reaccionar, Sofía abrió la puerta y llamó a alguien. 2 hombres entraron de inmediato. Eran corpulentos, con miradas frías. Asegúrense de que no vuelva a meterse donde no debe. Valeria sintió el pánico subirle por la garganta cuando los hombres se acercaron. No pueden hacerme esto. Pero no sirvió de nada. Uno de ellos la sujetó con fuerza mientras el otro le quitaba el testamento de las manos. Sofía la miró con burla. Es una lástima. Casi me caías bien. Un giro inesperado. Cuando Valeria despertó, todo estaba oscuro. Le dolía la cabeza y se encontraba en un cuarto frío, pequeño y sin ventanas. Se levantó tambaleante y fue hasta la puerta, cerrada. Intentó no entrar en pánico. Sabía que Sofía y Salvador la querían fuera del camino, pero ¿qué harían con ella? Escuchó voces al otro lado de la puerta. ¿Qué hacemos con ella? Nada por ahora. Que se enfríe. ¿Y si intenta hablar? ¿A quién? Nadie va a creerle. Valeria apretó los puños. No podía rendirse. Se acercó a la puerta y escuchó con atención. La firma es en 1 hora. El notario estaba por llegar. Si no salía de ahí pronto, don Jaime perdería todo. Miró a su alrededor y vio una vieja tubería oxidada en la esquina del cuarto. Tuvo una idea. Tomó la tubería y comenzó a golpear la puerta con todas sus fuerzas. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Esperó unos segundos y volvió a golpear. Nada. Pero entonces, un sonido al otro lado. ¿Se escuchó eso? Debe ser la tubería. Valeria siguió golpeando. ¡Socorro! Escuchó pasos acercándose, y entonces la puerta se abrió. Era uno de los hombres que la habían encerrado. ¡Ya cállate! ¿Quieres?
Pero antes de que pudiera reaccionar, Valeria le lanzó la tubería con todas sus fuerzas, dándole justo en la cara. El hombre gruñó de dolor y ella aprovechó el momento para salir corriendo. El otro hombre reaccionó tarde, pero Valeria ya iba por el pasillo. «Deténganla», pero ella ya tenía un objetivo claro. Don Jaime. El último recurso subió las escaleras lo más rápido que pudo y entró en la habitación del anciano, cerrando la puerta detrás de ella. «Señor Montenegro, necesitamos hacer algo». El anciano la miró con intensidad. Valeria respiró hondo. «Voy a sacarlo de aquí». Sabía que estaba arriesgando todo, pero no podía rendirse. Oyó los pasos acercándose y supo que no tenía mucho tiempo. Tomó una decisión desesperada. «Voy a confiar en usted». Se inclinó sobre él y susurró. «Si puede moverse, hágalo ahora». El silencio se alargó. Y entonces, algo pasó. Un leve temblor en su mano. Valeria sintió el corazón en la garganta. Él estaba intentando reaccionar. La puerta se sacudió con violencia. No tenían tiempo. Pero al menos, ahora tenían una oportunidad. La puerta se sacudió con violencia. «¡Abre, maldita sea!», gritó Salvador del otro lado, golpeando con desesperación. Valeria sintió su pulso acelerarse, pero no podía detenerse. Miró a don Jaime y vio algo que le hizo contener el aliento. Un leve movimiento en sus dedos. Era casi imperceptible, pero ahí estaba. «Usted puede, señor Montenegro», susurró con urgencia. «Tiene que intentarlo». El anciano parpadeó lentamente y Valeria sintió que la esperanza prendía fuego en su pecho. Pero no había tiempo. Los golpes en la puerta se hicieron más fuertes. «Vamos a entrar, Valeria. No te hagas la heroína», Sofía gritó con furia. Valeria corrió hasta la ventana y miró hacia abajo. Estaban en el segundo piso, demasiado alto para saltar, pero entonces vio algo: el jardín trasero. Ahí estaba la casita del jardinero y más allá la reja que daba a la calle. Si lograba sacarlo, podrían escapar. Respiró hondo y se giró hacia el anciano. «Voy a sacarlo de aquí». Tomó las sábanas de la cama y comenzó a anudarlas con rapidez, formando una especie de cuerda improvisada. «Resista, por favor», le susurró a don Jaime. Los golpes en la puerta fueron seguidos de un fuerte crack. Estaban rompiendo la cerradura. «No vas a ningún lado, perra entrometida». El pánico quiso apoderarse de ella, pero lo reprimió. «Nos vamos, señor. Ahora». El escape. Con todo el esfuerzo del mundo, Valeria ayudó a don Jaime a sentarse en la silla de ruedas. Sabía que aún no tenía fuerzas para caminar, pero el movimiento de sus dedos significaba que su cuerpo estaba reaccionando. La puerta estaba a punto de ceder. Empujó la silla de ruedas hasta la ventana y ató las sábanas al marco. «Va, a ser rápido, ¿sí?». Los ojos del anciano la miraron con intensidad, como si entendiera el riesgo. «Confía en mí». Con un movimiento ágil, Valeria se deslizó por las sábanas y aterrizó en el césped del jardín trasero. Su corazón latía, desbocado. Miró hacia arriba. Don Jaime intentaba mover sus manos. El ruido de la puerta cediendo llenó la habitación. «¡No!». Sin pensar, Valeria subió de nuevo la cuerda improvisada y con un esfuerzo sobrehumano, logró sostener a don Jaime mientras lo bajaba con cuidado. «Corre, corre, corre», se dijo a sí misma, empujando la silla con todas sus fuerzas. Los gritos de Sofía y Salvador llenaron la casa. «¡Deténganlos!». Pero Valeria ya corría hacia la casita del jardinero. Los pasos detrás de ella se acercaban. «Vamos, vamos», susurró con desesperación. La casita estaba cerrada, pero Valeria vio una vieja pala apoyada en la pared. La tomó y con un golpe seco rompió la ventana. «Entre, señor». Don Jaime hizo un esfuerzo y logró moverse, apenas para pasar. Valeria se deslizó detrás de él justo cuando Salvador llegó corriendo con uno de sus matones. Maldita sea, la reja de la verdad. Dentro de la casita del jardinero, Valeria encontró lo que necesitaba, una salida trasera. «Casi estamos, señor».
Empujó la silla de ruedas con más fuerza de la que creía posible. A lo lejos, el sonido de una sirena policial cortó el aire. Valeria sintió que su pecho se aligeraba. Había logrado activar el botón de emergencia en su celular antes de que Sofía la descubriera en el despacho. Siguió avanzando, pero justo cuando estaban a unos metros de la reja, Salvador apareció de nuevo. «Dame la silla, Valeria». Pero antes de que pudiera alcanzarlos, una patrulla frenó en seco frente a la casa. Oficiales armados descendieron de inmediato. «¡Manos arriba!». Sofía y Salvador se quedaron congelados. No, esto es un malentendido», intentó decir Salvador. Los policías no escucharon. Valeria miró a don Jaime, y entonces sucedió. El anciano, con una fuerza que parecía imposible, levantó lentamente la mano y señaló a su hija. «Atrápenlos». Su voz era débil, pero clara. Valeria sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Los oficiales miraron a don Jaime y entendieron. Sofía Montenegro, Salvador Gutiérrez están bajo arresto por fraude y abuso de un adulto mayor. «¡No! Esto no puede estar pasando». Los gritos de Sofía se ahogaron cuando los esposaron. Salvador intentó correr, pero los oficiales lo detuvieron en segundos. «No pueden hacer esto. Soy el esposo de su hija, y lo verás en prisión». El final de una pesadilla. Horas después, en el hospital, Valeria miraba con emoción a don Jaime. «Usted lo logró, señor». El anciano sonrió débilmente. «Tú lo lograste, niña. Su recuperación sería larga, pero estaba fuera de peligro». Los medios cubrieron la historia, y Sofía y Salvador enfrentaban múltiples cargos. Valeria suspiró, sintiendo un alivio que no había sentido en meses, y cuando don Jaime le tomó la mano con suavidad, supo que todo había valido la pena. «Gracias, Valeria». Ella sonrió. «Gracias a usted, la justicia había llegado, y con ella, un nuevo comienzo».